¡Suéltala! Ay. Ay, Dios. Tranquila, señores, ¿sí? No pasa nada. Ay, vaya susto que me pegué. Así te quería encontrar. Ya sabía yo que eras una ladrona, pero ahora todos se van a enterar de tu verdadera cara. Se puede confiar en la gente de bajos recursos como tú. Michita. Aquí tiene, señora, su cartera. Ese ladrón ya se fue, ya no le va a pasar nada, no se preocupe. Muchísimas gracias. ¿Qué hubiera sido de mí si tú no hubieras intervenido? Ese ladrón me tenía amedrentada y asustada, me tenía acorralada. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos los unos a los otros. Lo importante es que usted está bien y no le pasó nada. Eres un ángel, niña. De verdad, muchísimas gracias. Pero espérate un momento. Mira, no se pueden quedar así las cosas. Yo quiero darte una tarjeta mía y cualquier cosa que necesitares, no dudes en buscarme. Mira, cualquier cosa, lo que sea, siempre estaré para servirte. Yo necesito devolverte en parte lo que tú has hecho por mí hoy. Gracias, señora Alexandra. Bueno, yo me tengo que ir. Lo siento. Tengo una entrevista de trabajo y se me hace muy tarde. No puedo perder esta gran oportunidad. Me encantaría acompañarla a su casa y ver que llegue bien, pero no puedo. No, yo te comprendo. Y qué pena haberte hecho pasar por esto. Tú tienes una cita y tienes que acudir. Ven, niña, ven. Hasta luego, señora Alexandra. Hasta luego. No dudes en llamarme si me necesitas. Que te vaya bien. Ay, Dios, pero qué linda. Realmente un ángel. Ay, mi cepillo. Ay, qué susto. Dios. Ay, ya pasó. Más tarde. Vaya, hasta que llegas. En esta empresa lo más básico para sobresalir es la puntualidad. Si así empiezas, mejor deberías irte dando la vuelta. Aquí solo buscan a los mejores. Lo siento, pero es que se me presentó un problema en el camino. Tenía que ayudar a alguien, por eso llegué tarde. ¿Ayudar o robarle a alguien? Mira, en el mundo de los negocios, si llegas a tiempo, existes. Si no, ya es muy tarde. Deberías aprender a priorizar tu futuro antes de hacerte la heroína en la calle. No sé a qué te refieres con robar, pero para mí ayudar también es una prioridad. Buenos días. Perdón por la demora, pero venía a informarles que la dueña de la empresa tuvo un percance personal. Pero no hay de qué preocuparse porque las entrevistas las haré yo, respectivamente. ¿Miriam? ¿Eres tú? Juan, qué gusto verte. No sabía que eras el gerente de aquí. Desde el colegio que somos amigos y no me habías contado eso. Miriam, en serio estoy muy feliz de verte. Sé que eres una gran profesional y una excelente persona. Por eso, ¿qué te parece si empezamos la entrevista contigo? Y contigo, Reinalis, la haríamos luego. Yo te aviso, ¿sí? Juan, querido, tú sabes que yo siempre he sido la mejor de mi clase, la más dedicada. Deberíamos volver a trabajar juntos. ¿Recuerdas? Cuando hacíamos trabajo en equipo, siempre éramos los líderes, como en los viejos tiempos. Sí, claro que lo recuerdo. Es más, pienso que es una bonita casualidad de la vida que nos hayamos vuelto a encontrar. Pero como entenderás,
existen procesos que debo seguir. Por eso debo entrevistar a la señorita que está esperando allá afuera. Ay, Juan. Lamento decirte esto y lamento ser yo la que tenga que decírtelo, pero por los años que tenemos con nuestra amistad, no puedo permitir que pongas al enemigo en tu empresa. Esa muchacha, ¿cómo es que se llama? ¿Reinalis? Reinalis. Ella es una ladrona, Juana. Yo la vi y no puedo creer que haya tenido el descaro de haberte venido a pedir trabajo aquí a tu empresa. Sí, quizá no me crees, pero te lo voy a mostrar. Quiero que lo veas por ti mismo. Míralo por ti mismo. ¿Te das cuenta? En plena acción, Juan. Yo grabé eso porque me pareció indignante. La pobre señora estaba ahí, asustada, y no podía ni moverse del susto, mientras que ella le estaba quitando sus pertenencias después de haberla... Juan, ¿tú de verdad piensas meter a ese tipo de personas aquí, a tu equipo de confianza, cerca de la caja fuerte de los documentos de la dueña? No lo puedo creer. Creo que he visto suficiente. Aunque pienso que ella es una buena muchacha. ¡Qué decepción! No te dejes engañar por las apariencias, Juan. Este tipo de personas son unas aprovechadoras. En cambio, yo estoy aquí para cuidarte, como siempre lo he hecho, para velar por el bienestar de esta empresa, para hacer que esta empresa brille. Confía en mí, como siempre lo has hecho, Juan. Tienes razón, Miriam. El puesto es tuyo. Yo no puedo permitir que esta empresa esté en riesgo. Mucho menos por una persona que llega tarde y además tiene ese tipo de antecedentes. Sabia decisión, Juan. Muy sabia. Y te aseguro que no te vas a arrepentir. Si quieres, podemos ir firmando el contrato antes de que llegue la dueña. Claro que sí, no hay ningún problema. Permíteme buscarlo. Espere un momento. Reinalis, no es necesario que pases a la oficina. La vacante ya está ocupada. La persona que va a ser la nueva asistente administrativa de esta empresa es la señorita Miriam. Disculpe, señor. Si es por mi retraso, no se preocupe. Mire, no va a volver a suceder. Yo vine lista y... A mí no me interesan sus excusas. Como le mencioné, el puesto ya le pertenece a la señorita. Además, su perfil ya fue revisado, sumado a unos antecedentes que nos llegaron. Créame que usted no encaja con los valores de esta empresa. Por eso la señorita Miriam es la persona ideal para ese puesto. Te lo dije, querida. Hay niveles. Aquí se viene a trabajar, no a inventar historias. Así que búscate algo más acorde a tu nivel. Bueno, para que no piense que en esta empresa somos desconsiderados, casualmente se acaba de liberar una vacante. Si usted desea, la puede tomar. Es en el área de mantenimiento. Específicamente limpieza de baños y pisos. Si usted lo quiere, es suyo. ¿Mantenimiento? Pero yo me especialicé en el área administrativa, señor. Mire, si usted desea, yo puedo hacer una prueba y... Señorita, es lo que hay. Si usted lo quiere, solo tiene que firmar unos papeles y está contratada. Pero si no es el caso, creo que la puerta es lo suficientemente amplia para que usted decida. Necesito aceptar ese puesto.
Tengo que comprarle las medicinas a mi madre. ¿Perdón? ¿Dijo algo? Que acepto. Acepto el puesto. Excelente. Puedes empezar por mi oficina. Dejé un poco de café derramado. Apresúrate. Tiene que quedar muy limpio. Más tarde. ¿Reinaldis? Reinaldis, no lo puedo creer. ¿Tú trabajas aquí? Señora Alexandra, yo no sabía que usted era la dueña de esta empresa. Bueno, la verdad es que yo vine por la vacante de administración, pero algo sucedió. Pero Reina, yo tenía entendido que tú te ibas a presentar a la vacante administrativa, no de limpieza. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás con ese uniforme? Bueno, lo que pasa es que cuando llegué aquí el puesto ya había sido ocupado por alguien más y solamente quedaba la vacante de limpieza. Así que acepté porque yo tengo que pagar las medicinas del tratamiento de mi madre y de verdad necesito el trabajo. No creer. Eso no está bien, Reinaldis. ¿Por qué te trataron así después de que tú salvaste mi vida? Tú me ayudaste. Mira, vamos a hacer algo. Necesito que me traigas tu currículo de la manera más urgente que puedas. Si bien es cierto, lo voy a revisar yo esta vez. Porque claro, en esta empresa nosotros siempre nos fijamos en que la persona sea profesional, que tenga conocimientos, que sea eficaz, pero también necesito que sea calidad de ser humano. Yo en cuanto pueda le voy a traer mi currículum para que usted lo revise. Perfecto. Lo más urgente que se pueda, Reinaldis. Claro que sí. Señora Alexandra, qué gusto que esté aquí acompañándonos. Me alegra que haya podido resolver sus inconvenientes. Quería aprovechar para presentarle a la nueva administradora general de esta empresa, la señorita Miriam. Señora, es un gusto de verdad conocerla. Yo he sido fan de todo su trabajo toda mi vida. Usted es mi inspiración para hacer todo lo que yo hago y quiero decirle que no se va a arrepentir. Además, he visitado toda su empresa, es preciosa. Y ni se diga usted... Miriam, por favor, muchísimas gracias. Realmente admiro su energía, su entusiasmo, su alegría también. Pero aquí en esta empresa nosotros calificamos el profesionalismo, sobre todo resultados, no halagos. Somos una empresa seria. Y bueno, estaba revisando su currículo y realmente es admirable. Usted es una persona muy capaz por lo que veo. Entonces yo creo que no va a ser difícil la siguiente tarea que le voy a poner. Mire, necesito que me haga un informe completo acerca de toda esta situación de la empresa. Le hablo de balances, documentos, que todo esté en regla. Lo necesito en 2 horas. ¿2 horas? Así es. Bueno, señora, es que es demasiada información. Yo creo que se necesitarían como un par de días. Miriam, según tu currículo, tú eres la mejor de tu clase. Entonces, aquí habla de que tú eres capaz de resolver absolutamente todo. Yo creo que no hay ningún problema, ¿no? 2 horas son suficientes. Yo creo que pueden retirarse, Juan. Muchísimas gracias por la carpeta y espero los resultados, Miriam. Por favor, Reinaldis, necesito tu carpeta. Sí, claro que sí. No hay ningún problema, señora Alexandra. Miriam, vámonos, tenemos mucho trabajo. Por favor. 2 horas, Miriam. Claro. Un gusto, señora, con permiso. ¿Qué es estos porcentajes? ¿Y qué es esto de caja, de flujo, de...? Esto no me lo enseñaron así. ChatGPT, necesito que me ayudes a hacer un flujo de caja. Ahora te paso los datos.
Señora, disculpe que la interrumpa. Me acabo de dar cuenta que tiene problemas con el balance de flujo de caja. ¿Y a ti quién te dijo que te metas en lo que no te importa? Dedícate a limpiar, que para eso te pagaron. Mire, si me permite darle mi punto de vista, tiene que buscar la depreciación de activos en el último tercer trimestre de la empresa. Ahí el balance le va a cuadrar. La empresa no está mal porque le falta capital, sino porque hay una fuga de operaciones indirectas. Si eso cuadra, todo va a estar bien. Tú, una simple empleada, dándome consejos de finanzas a mí. ¿Tú que apenas sabes agarrar una escoba? Mira, mejor cállate y métete en tus asuntos. Dedícate a hacer tus cosas y no me estés desconcentrando con tu punto de vista. Lárgate de mi oficina, ahora. Yo solo pensé que podía ayudarla, señora. Miriam, las 2 horas se terminaron. La señora Alexandra nos está esperando en la sala de juntas. No le gusta esperar ni un solo segundo. ¿Ya tienes el informe? Sí, todo está impecable. Vamos, mejor vamos porque no quiero que la dueña espere o piense que somos impuntuales. Eso pensaba. Adelántate, ya. Pobre señora Alexandra. Su empresa va a sufrir un grave riesgo si no se dan cuenta a tiempo. Ahí está el trabajo. Vamos a revisar. Miriam, ¿esto es lo que tú me entregas? Estás inteligencia. Esto es un montón de disparates con cosas incongruentes y números inventados. Esto no lo hace una profesional capaz. Esto es no solo para mí, sino para mi empresa. Esto es riesgo, Miriam. Señora, se lo puedo explicar. Lo que pasa es que tuve unos inconvenientes con el sistema, se cayó, la computadora... ¿Y tú, Juan? Se supone que eres el gerente general. ¿Cómo te permites contratar a una persona incompetente? Esto no lo puedo tolerar. Esto no está bien. Esto no es saludable para mi empresa. Y es más, Juan, lo que todavía más me molesta es tu falta de empatía y también de profesionalismo. No le diste la oportunidad a una persona que estuvo esperando para la entrevista. Le negaste la oportunidad de participar. Sé que Reinaldis estuvo aquí con su carpeta, dispuesta a que también sea examinada como Miriam. Y tú ni siquiera le prestaste atención y eso no es justo. Bueno, señora Alexandra, todo tiene una explicación. ¿Cuál? Lo que sucede es que, como usted sabe, yo siempre he velado por el bienestar de esta empresa. Por lo tanto, yo pensé que Reinaldis no era apta para el puesto porque Miriam me mostró un video donde ella está robando. Está robándole a una señora indefensa. Ella no es apta para trabajar con nosotros. Vamos, Miriam, muéstrale. Necesito ver ese video. Aquí está, señora. Obsérvelo por usted misma. Ustedes no ven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que está en el video pidiendo auxilio, horrorizada y nerviosa, soy yo. Reinaldis llegó en ese momento, no a robarme, sino a ayudarme. A la vida por mí. Si ella no hubiese llegado, yo creo que no estuviera contándolo en este momento.
Ella me ayudó, me salvó. Me regresó la tranquilidad y me ayudó también a pararme porque estaba en el piso. Señora Alexandra, discúlpeme por entrar así. Yo sé que es su oficina y que no debería de ingresar, pero yo no puedo dejar que su empresa se hunda. La señorita Miriam no sabe preparar un balance porque no sabe dónde está la fuga de la empresa. Pero yo me tomé el atrevimiento de prepararle una estrategia en la cual ya no va a haber más fuga de capital y va a poder saldar todas sus deudas. Y en 3 meses le aseguro que va a tener excelentes resultados en su empresa. Es un balance limpio y claro. Los activos están muy bien detallados. Puede revisarlo con su abogado o su administrador de confianza. Brillante. Excelente. Excelente. Excelente, Reinaldis. Esto sí es un análisis profesional. Esto es lo que yo necesitaba. Una persona que haga bien su trabajo, que me busque soluciones, no que los empeore. O es más, que encuentre dificultades en hacer un trabajo. Juan, quedas despedido por tu falta de empatía, de profesionalismo, de seriedad, de ética profesional. Porque tu favoritismo, Juan, puso en riesgo a mi empresa. Me pusiste en riesgo a mí, que te di la mano. Y tú, Miriam, como veo que eres excelente juzgando uniformes, pues yo te tengo la solución y también una ayuda. Mira, te lo expongo así. Reinaldis va a ocupar tu puesto. Entonces queda libre el trabajo de Reinaldis, o sea, el trabajo en limpieza. Como no puedo quedarme sin personal, te doy la oportunidad a ti para que tú reemplaces a Reinaldis. Y así tú vas a poder iniciar desde cero y vas a aprender a ser más analítica, empática y profesional. ¿Qué te parece? Ahora bien, tienes 2 opciones, no hay más. O lo tomas o lo dejas. Si no lo quieres, pues la puerta es ancha. Puedes salir. Tú escoges. ¿Qué me está diciendo, señora? Yo soy ingeniera en banca y finanzas. Claro que no, por supuesto que no. Mira, Miriam, no solo hace falta estudios, también hace falta un poco de humanidad, de calidad de persona y ser humilde. Porque créeme que el orgullo a lo único que te va a conducir es al fracaso seguro. Y no vas a conseguir ni una sola meta que tú te propongas en la vida, si es que las tienes. Los quiero a los 2 afuera de mi vista y a ti, Juan, afuera de la empresa. Ahora, no me obliguen a tomar otras actitudes que no las quiero. Pues yo renuncio. Perfecto. Con permiso. La puerta es grande y ancha. Trata de dejarla cerrando. Gracias, señora Alexandra, por la oportunidad. Yo le prometo que no la voy a defraudar y voy a empeñarme mucho en mi trabajo. Le entregaré los mejores balances. Reinaldis, gracias. 1000 gracias, porque no solo me salvaste en la calle de un delincuente. Ahora vas a estar conmigo aquí, de mi mano, salvando mi empresa. Yo sé que vamos a formar un excelente equipo. No solamente eres honesta, eres seria y profesional, sino también honrada en tu trabajo y sabes ganarte el dinero cada día. Gracias, Reinaldis. Bienvenida a tu empresa.